Es Ayotzinapa, que parece una herida que no cierra o que difícilmente cerrará. Es el portazo ayer en Palacio Nacional, el diálogo que ofrece ahora el presidente López Obrador, pero la negativa de algunos a aceptar las versiones, las investigaciones, las conclusiones que llevan ya sobre la mesa mucho tiempo. Querido Luis Miguel González, ¿cómo estás? Encantado de estar acá. Buenas noches. Jorge Fernández Menéndez. Manuel, Luis Miguel, Alicia, un placer como siempre. Buenas noches, Alicia Salgado. Alicia. Muy buenas noches, Buenas noches, Manuel. gracias, muchas gracias por estar acá los tres. Jorge, tú has estudiado, investigado, revisado el caso como pocos y parece que pues no cambian demasiado las conclusiones, la evidencia sigue siendo prácticamente la misma, pero no va a haber una versión que alcance a convencer a un grupo, no sé si a todos, pero a un grupo de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que han escalado en la protesta. Es un grupo de familiares cada vez más pequeño, porque hay que decirlo, pero es un grupo mucho más amplio de asesores, militantes, activistas que participan en esa organización. Yo creo que lo que sucede es que tú no puedes pelear con la realidad. O sea, lo que ocurrió esa noche del 26 de septiembre del 2014, los días posteriores, lo sabemos. Ya sabemos qué es lo que ocurrió. Eso de que no se sabe qué ocurrió con los jóvenes, sí se sabe. Por lo menos de 19 de ellos sabemos que murieron en Cocula. Ahí están los restos. La Fiscalía Especial se ha negado, la que encabezaba Gómez Trejo, se negó a enviar y todavía se sigue negando a enviar los restos de óseos, 114 restos óseos, que están desde antes que comenzara este sexenio y no los han querido enviar a Innsbruck. ¿Por qué? Porque si se envían a Innsbruck se van a identificar los cuerpos que ahí estaban. Por los propios testimonios de los sicarios se sabe quiénes estuvieron ahí, qué es lo que ocurrió con ellos. El resto de los chavos no se sabe, pero se sabe también que desgraciadamente fueron asesinados. Lo que no se quiere aceptar es una idea que se sembró cuando Morena era oposición, desde el sexenio pasado, de que fue un crimen de Estado. Y no hay elementos para decir que fue un crimen de Estado. Sencillamente es un crimen brutal de grupos criminales aliados con autoridades locales, como ha habido desgraciadamente decenas desde entonces, o centenares, desde entonces hasta ahora. No es diferente lo que ocurrió con los chicos de Lagos de Moreno, con lo que ocurrió con los de Zacatecas, con lo que ocurre cotidianamente, y los mataron de la forma en que los matan cotidianamente. Lo vimos hace unos días. Asesinan y incineran cuerpos, ¿no? Y desaparecen cuerpos. Hay 50.000 desaparecidos en las mismas condiciones. Lo que sucede es que se alimentó la idea del crimen de Estado y ahora, para no extenderme, el presidente López Obrador quedó detenido en su propia trampa, vamos a decirle así. ¿Por qué su propia trampa? Porque impulsó el tema del crimen de Estado, incluso Claudia lo seguía diciendo hasta el día de hoy, y al mismo tiempo, para justificar el crimen de Estado, se liberó a los sicarios confesos, se los convirtió en testigos protegidos para acusar a militares, y los militares no quieren asumir un crimen que no cometieron. Pues sí. Entonces estás en el peor de los mundos posibles. Ahora hemos visto esta escalada, Alicia, en la protesta. Lo de ayer en Palacio Nacional, portazo en Palacio Nacional. Llevaban varios días ya protestando, elevando, digamos, el nivel de violencia, cometiendo actos vandálicos. Pero lo de ayer en Palacio Nacional, mientras el presidente estaba dentro en su mañanera. Pero sorprende, ¿no? Yo creo que a mí me sorprendió más por el hecho de que es el edificio más custodiado, pues, porque es la sede de la zona militar número 1 del país. Realmente es el primer centro militar y es el lugar más custodiado, estando el presidente dentro, pues mucho más. Digo, intenta tú entrar a ver si puedes por la puerta derecha o izquierda y no te puedes acercar ni siquiera para meterte al estacionamiento por la parte de atrás. Y justamente golpean en una de las puertas de la parte de atrás, las de adelante estaban o están, porque yo estuve apenas con las vallas después de la movilización del domingo anterior, y previendo justamente la manifestación de este viernes. Es algo muy curioso. Alguien me decía que a lo mejor es medio simbólico el ataque a Palacio, pensando en que al presidente le gusta mucho la historia.
pero no lo puedes equiparar a algo tan grave como la pretensión de un asalto al propio presidente, porque en primer lugar, te digo, el palacio está custodiado, y en segundo lugar, sí ha logrado escalar, pero parece como algo sembrado, el hecho en la opinión pública de algo que ya nadie platicaba ahorita. El presidente habla de que la oposición estaría ahí metiendo la mano. Pero la verdad es que las únicas dos personas que lo tocaron inicialmente, pues, como decía, yo creo que fue la mañanera, y la segunda fue la candidata Sheinbaum, y después, en tercer lugar, ya fue la candidata Xóchitl Gálvez. Es algo muy curioso, dices, ¿qué tipo de verdad queremos encontrar o qué querrán encontrar los que quedan buscando esta verdad histórica, ¿no? Luis Miguel. Creo que necesitamos una comisión investigadora para lo que pasó ayer. Para investigar, y también otra para investigar a los que investigaban. Creo que Alicia ha dado algunas pinceladas. No es como decir, agarro una camioneta y literalmente ataco una puerta de palacio. Hay militares, hay personal civil vigilando. Está hasta el tema del enigma de los tenis nuevos del mismo modelo, todos, como patrocinados, pues mejor patrocinados que por CONADE. Ajá. En ese contexto me parece que lo de ayer es muy difícil de explicar, pero nos lleva a otra cosa, y es por qué este tema se ha mantenido vigente como tema de conversación. Nos decía ahorita Jorge, la verdad no fue fácilmente digerible por los familiares. El grupo de familiares fue cada vez acompañado por grupos más grandes de asesores. Se volvió un tema político, no ahorita, lleva mucho tiempo siendo. Yo diría, en buena medida se ha mantenido vivo porque también permite mantener viva esta discusión sobre qué tan confiables son los militares. Es decir, si los militares ocultan algo, entonces Ayotzinapa es uno de los... ¿Quién gana manteniendo viva esta conversación? ¿Quién gana manteniendo vivo este tema? Eran antes, digamos, aliados de la 4T quienes representan hoy a los familiares o este grupo de familiares. Pienso en Vidulfo Rosales, por ejemplo, y ahora el presidente dice, yo quiero hablar directo con los familiares sin intermediarios, sin abogados que contaminen el tema, haciendo alusión a él. Totalmente. Solo a lo que dijo Jorge, yo solo añadiría una cosa más. No solo fue un tema de López Obrador como oposición, sino fue un compromiso al asumir la presidencia. Él mismo reconoce, se pone 10 en casi todo, pero en eso él reconoce que queda debiendo. Bueno, su primer decreto, de hecho, la creación de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa. Pero la Comisión de la Verdad, a ver, cuando dicen que fue la oposición, este grupo fue alimentado materialmente, fue financiado, tuvo apoyos de Morena, de militantes de Morena durante todo el periodo previo a la toma de la presidencia. Cuando asume el presidente López Obrador, designa a gente cercana a ellos. Alejandro Encinas es un hombre cercano a ellos. Omar Gómez Trejo viene de ahí, viene del mismo grupo que Vidulfo, que estas organizaciones. Y Gómez Trejo era el secretario técnico del GIEI, del grupo de especialistas estos que vinieron, que son los que alimentaron toda la tesis del crimen de Estado. La verdad, esa tesis viene alimentada del GIEI. Se pone a Gómez Trejo y a Encinas. Durante meses ellos hacen la investigación. Creo que el pecado capital que cometen es liberar a los asesinos materiales para transformarlos en testigos, para que 4 o 5 años después dieran testimonio de relaciones de militares. Pero ni siquiera así se sustenta, porque no tienen pruebas materiales, son simplemente dichos. Entonces, como dice Luis Miguel, el tema se sigue alimentando. ¿Por qué? Porque hay intereses políticos. Hay intereses políticos legítimos. El Centro Agustín Pro, yo creo que tiene intereses, no estoy de acuerdo con ellos, no estoy de acuerdo con cómo ellos lo ven, pero tienen intereses legítimos en el tema. Hay intereses que no son legítimos. Dentro de Ayotzinapa, lo sabemos, es algo que se ha ido soslayando, pero ahí participaban los rojos. Hay testimonios claros de que hay dirigentes, líderes de Ayotzinapa,
Ayotzinapa estaban relacionados con los rojos. De los 43 muchachos que mataron, 40 no, pero 3 de ellos sí tenían relación con el grupo de los rojos. Hay grupos armados, hay gente que está relacionada con el EPR. El EPR tiene, desde Lucio Cabañas hasta aquí, tiene una relación histórica con la Normal de Ayotzinapa. Entonces, no nos asombremos. Y hay grupos de la propia 4T. Recordemos que el tema de Ayotzinapa lo movieron, por ejemplo, para evitar la elección o para cuestionar la elección de Omar García Harfuch para candidato de la ciudad, y lo movieron desde Morena. Entonces, no el tema es mucho más complejo, me parece, no es tan sencillo. Se rompió ese vínculo. Claro. Se rompe ese vínculo ya. Se rompió el vínculo con Morena, se rompió el vínculo con el presidente, se rompió de parte de algunos, porque el presidente dice, los voy a recibir. Y se va a sentar. ¿Cuántas veces se ha sentado? Más de 10 veces se ha sentado a lo largo del sexenio con ellos, a escucharlos durante horas, como con ningún otro grupo político, social, económico, con el grupo de familiares de Ayotzinapa. ¿Ya se rompió ese vínculo entre Ayotzinapa y Morena, la 4T, el presidente López Obrador? Yo no lo creo. Porque al final de cuentas el presidente, al sentar las bases para decir, bueno, este hecho después del asalto a Palacio, ¿no?, o el portazo a Palacio, los voy a recibir, y pone fecha día 20, te da cuenta clara de que el tema también le interesa a él, en particular en mantenerlo, para tener un morning call, como dicen los inversionistas, ¿no? Es porque también le interesa. De otra manera lo soslaya o mete en temas paralelos, ¿no? En época electoral. El presidente nunca ha dicho en ningún tema: me equivoqué, disculpen, me equivoqué, cambié de opinión. Nunca lo ha dicho en ningún tema, y menos lo va a decir en un tema que fue bandera de su campaña. Pero puede utilizarlo para llevarlo hacia la oposición, para endosarlo. Yo recupero una cosa que decía Jorge, y perdón si te cito mal, pero yo creo que no es que esté roto el vínculo de López Obrador con Ayotzinapa. El problema es que ya no tiene forma de ganar con este tema. No tiene salida. Es decir, le sacó toda la rentabilidad posible política mientras fue oposición, pero desde el momento en que llegó al gobierno fue ir perdiendo lo que había ganado. En este momento, los familiares, incluyendo los acompañantes de los familiares, quieren una respuesta que el presidente no puede dar, y creo que en ese sentido el diálogo va a ser continuación de lo que hemos vivido en este sexenio. A ver, dijo el informe de Encinas, que después lo quitaron a Encinas, aquel de agosto de hace 2 años, 1 año, el último que da Encinas dice, y el GEI, avalado por Encinas, presentan un estudio que dicen que es un crimen de Estado y ponen responsabilidad del presidente de la República, o sea, Peña Nieto, del secretario de la Defensa, del secretario de la Marina, del secretario de Seguridad Pública. O sea, dices, el Estado mexicano no lo puede aceptar el presidente, eso no es viable. Para empezar, por ejemplo, Luis Crescencio Sandoval fue el hombre designado por el general Cienfuegos para que hiciera la investigación interna de la Secretaría de la Defensa, era su hombre de confianza, la investigación interna de la Secretaría de la Defensa sobre qué sucedió realmente en Ayotzinapa. Ese es un informe de él. El almirante estaba en Guerrero, era parte o sea, el almirante Ojeda. Sí, por todos lados. Pero si eso fuera cierto, este gobierno podría ser acusado de encubrimiento. Por tanto, simplemente no es potable esa hipótesis. Pero es que tampoco tienes pruebas para decir eso. Pero al mismo si tiempo, eso Manuel, fuera... Sí, claro. Nos tienen hablando de Ayotzinapa, ¿no? Por Esa eso es la parte ¿quién más gana? importante. ¿Quién capitaliza? Pues sí, porque no estamos hablando de los muertos de ayer en Guerrero, ¿no? De la confrontación donde aparecieron otra vez 12 muertos, que en Coyuca se enfrentaron los tlacos contra la familia. Los que estaban en tregua. No, estaban en tregua, se acabaron matando, intervino el clero. Es una tierra de nadie donde los mandan un video ayer, ¿no? Rodeados de militares como los que ya nos Entonces hay una estrategia desde desde el gobierno, desde la 4T para encaminar la conversación hacia allá. No sé. Mira, yo no sé, no pero gana. Es que creo que estamos en el punto en donde nadie gana. Es lo más... Y creo
creo que estamos dándole vueltas a la llaga, pero no hay un ganador claro. Probablemente hay un perdedor, un mayor perdedor, que es el gobierno, porque desgasta gobernar. Ahora, el presidente ya estaba señalando a Emilio Álvarez y Casa, por ejemplo. Emilio, porque Emilio estaba en la Comisión Interamericana, el que trae al GIEI. Yo estoy en profundo desacuerdo con Emilio Álvarez y Casa en este tema, pero es un hombre que yo respeto, me parece un hombre serio. Pero Emilio Álvarez y Casa es... él trajo al GIEI, él está convencido de esa tesis, pero una cosa es que tú estés convencido de una tesis, otra que la puedas probar. Ahora, a mí me parece que lo que más pierde en esto, quienes más pierden, somos todos, porque aquí lo que queda en manifiesto es la impunidad, no por el crimen de Ayotzinapa, porque el tema estaba investigado. Tú no puedes entrar a Palacio Nacional, romper Gobernación, romper la Secretaría de Relaciones Exteriores, incendiar el campo militar número 1, incendiar el cuartel de Iguala, y que no pase nada. La presidencia municipal de Chilpancingo, la casa de gobierno en Chilpancingo, y N cantidad de crímenes que se han cometido, y robado tráiler todos los días. Tú vas, yo he ido alguna vez a la normal de Ayotzinapa y tú tienes el estacionamiento lleno de camiones, tráiler que están ahí, que se los han robado, porque autobuses. Se saben impunes, ¿no? Y entonces, e intocables. Eso es lo grave. El presidente dice, yo no voy a reprimir, me parece perfecto, no reprima, señor presidente. Abra carpetas de investigación. Y quien cometió un delito, si tú o yo chocamos y tiramos un poste de luz, nos abren un proceso y daños a la nación, ¿no? y es automático. Y destrozas Palacio Nacional y los invitan a sentarse. No pasa nada. Y el presidente dice, y no va a haber detenidos. Pero además, y no va a haber investigación. Eso es lo más extraño, ¿no? Es el lugar más custodiado del país. Te hace suponer muchas cosas. Todo puede suceder en algo que no tiene explicación. Y en época electoral, pues... más. Otro ingrediente. Gracias, Alicia. Pero muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. 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 Hasta mañana, pasa.